La Dirección Regional de Cultura de Cusco está realizando una cuantiosa inversión en la restauración integral del templo colonial del distrito de San Sebastián. No solamente se está invirtiendo la parte arquitectónica, sino fundamentalmente las valiosas y extraordinarias obras de arte que hay en este templo. Veamos cuánto se ha avanzado en la restauración del templo de San Sebastián. La Escuela de Pintura Cusqueña se caracteriza por su originalidad y gran valor artístico, como resultado de la fusión de dos corrientes poderosas, la tradición artística occidental y la tradición andina. Escuela en la que surgieron célebres pintores cusqueños que crearon verdaderas obras de arte, donde plasmaron su propia sensibilidad, mentalidad y su manera de concebir el mundo. Entre ellos Diego Quispetito, Basilio Santa Cruz de Pumacallao, Marco Zapata o Marco Zapainca y Antonio Sinchirrocainga. Pero sin duda, uno de los más insignes representantes de la escuela cusqueña del siglo XVII fue Diego Quispetito, cusqueño de nacimiento de origen indígena, perteneciente a una de las más ilustres panacas imperiales del Cusco. San Sebastián es cuna de las panacas reales y Diego Quispetito perteneció a una de estas más importantes panacas. Genial artista cuyo nombre tiene un sitial cumbre, por ser el autor del periodo de gran desenvolvimiento que denominaron quispeano, por constituir el lapso más glorioso que abarca un sinnúmero de artistas que llevan el sello inconfundible de su influencia que traspasó nuestras fronteras, al ser enviadas sus obras a diferentes partes del virreinato, como el Alto Perú, Bolivia y Ecuador. Sus producciones pictóricas tuvieron dos etapas, las mismas que observamos en sus diversas obras. Él en sus inicios tuvo la influencia de Gregorio Gamarra, quien fue directamente discípulo de Bernardo Vitti, uno de los propulsores de la pintura cusqueña. En sus pinturas primigenias nos da a conocer el estilo manierista. A su vez, en su etapa madura, Diego Quispetito aprende el arte flamenco por las tablas, por los grabados que venían de Europa. En sus procesos posteriores comienza a adquirir el arte barroco. En el arte barroco introduce lo que es peculiar en Diego Quispetito, la fusión del arte flamenco con el arte indígena, cuando coloca en sus pinturas árboles, paisajes y sobre todo los pájaros de rutilantes colores. Esa fusión, esa simbiosis cultural que hace Diego Quispetito, hace pues el representante más notable de lo que se llama ahora la Escuela de Pintura Cusqueña. Su actividad artística se desarrolló a partir de 1627 a 1681. Las evidencias documentales respecto a su obra son escasas, pero se sabe que existe una amplia productividad artística que se encuentra en diversos templos de nuestra ciudad, como el cuadro de las postrimerías del hombre, conocido como el Juicio Final, ubicado en el Templo de San Francisco, la Sagrada Familia del Templo de Santo Domingo, la Piedad de la Capilla de San Lázaro y la famosa Serie del Zodiaco de la Catedral del Cusco. Sin embargo, la parte más valiosa de su obra se encuentra en el Templo de San Sebastián, obras de gran maestría y valor cultural. En el Templo de San Sebastián podemos observar, su mayor producción colosal en cuanto se refiere a la serie de los lunetos. También podemos encontrar otras series como son la Sagrada Familia, la Pasión de Cristo, el Martirio de San Sebastián, el Hogar de Nazaret. Se podría decir que el 95% de la producción artística en lo que se refiere a pintura de caballete ha sido realizada por Diego Quispetito. Dentro de toda su producción artística, sus lunetos son una de las series más importantes que dejó Diego Quispetito, por ser lienzos de grandes dimensiones que presentan peculiares características, admirables por su composición y documentalidad. Estos lunetos que existen en la iglesia de San Sebastián son prácticamente casi completos, o sea, son como media luna, lo cual contribuye el acervo cultural que
Diego Quispe-Tito ha aprendido en sus inicios, cuando nace en 1611, y se tiene hasta 1681 la etapa de su fallecimiento. Entonces, podemos decir que lo único rescatable a nivel, creo, latinoamericano, a excepción de México, son los lunetos de Diego Quispe-Tito. Se puede comparar con Cristóbal de Villalpando de México, que son también de esas grandes dimensiones. Estos lunetos transmiten la serie de la vida de San Juan Bautista. Esta serie está constituida por 6 lunetos de dimensiones de 9 metros de largo por 4 de altura. El primer luneto de la serie San Juan representa el anuncio a Zacarías del nacimiento de su hijo. Asimismo, la visita de la Virgen María a Santa Isabel. El segundo luneto representa la infancia de San Juan Bautista. El tercer luneto representa la prédica de San Juan. El cuarto luneto representa el bautizo de San Juan a Jesucristo. El quinto luneto representa la danza de Salomé, que es el encarcelamiento a San Juan Bautista también, ¿no? El sexto luneto representa la muerte de San Juan, en el que podemos observar la decapitación por el rey Herodes. Dentro del estilo de Diego Quispe-Tito podemos observar en este lienzo la influencia del estilo manierista, así como también del estilo flamenco. Podemos ver que las luces son focalizadas, las luces en los rostros de los personajes son artificiales. También otra característica del estilo manierista es la composición de la postura de los personajes, conformando siempre la silueta en forma de S. Así también los cuerpos alargados, rompiendo el canon del Renacimiento, y la delicadeza de sus rostros y sus manos. También otra característica del manierismo, la postura forzada de los personajes, principalmente en los catecúmenos. Otra característica de este lienzo es la influencia en el paisaje, la influencia del estilo flamenco. Podemos observar los cielos, el celaje y la vegetación, y algunos animales propios de la zona andina. Obras en la que se prefiguran importantes características propios de su estilo, como la perspectiva, el paisaje y la presencia de elementos andinos, dando lugar a una escuela que tuvo gran repercusión en la tradición pictórica andina, interpretado por algunos investigadores como un signo secreto que representa o alude a la resistencia andina. Para profundizar un poco más en la obra de Diego Quispe-Tito, vamos a tomar en referencia este luneto que tiene dos representaciones importantes, que una de ellas es San Juan en el desierto y la prédica de San Juan, en la cual Diego Quispe-Tito plantea elementos peculiares dentro de la pintura mestiza colonial que se realiza en el Perú en el siglo XVII, específicamente en el Cusco como espacio geográfico de producción. Elementos peculiares como la representación de aves nativas de la zona del Antisuyo, como por ejemplo el guacamayo, que dentro de una interpretación iconográfica o hagiográfica, dentro de la tradición oral más que todo de los pueblos, este tipo de aves de la selva están representando a la brujería o a los adivinos. Se decía que estas aves podían darte la posibilidad de descubrir a quién había cometido ese robo. Por otro lado, vemos en la parte superior la presencia de aves que dentro de la tradición también son elementos que ejemplifican la unión entre lo profano y lo divino. Elementos que pueden estar tanto en el cielo como en la tierra, una unión que se hace a través de las tradiciones y de las representaciones que tiene la pintura mestiza de esta época. Otros elementos peculiares son la colocación, por ejemplo, de este tipo de ornamentos dentro de la follajería que vendrían a representar
la pureza de los elementos que se plantean. Al estar presentes, por ejemplo, el Cordero de Dios y las flores blancas, por otro lado, un elemento también característico que hay en esta obra es la presencia de los ángeles de la parte superior izquierda del lienzo, que no son la representación clásica de los ángeles como elementos de niños o de bebés, que son una representación clásica dentro de la pintura, sino que son ángeles ya adolescentes, de mayor edad, que no son muy frecuentes y que hacen por ese motivo una representación clásica de Diego Quispetito, al menos dentro de toda esta serie. Los colores que él utiliza siempre han sido utilizados para determinar, por ejemplo, a Cristo, a la Virgen María y a San Juan por sus propias vestimentas y por los elementos iconográficos que ellos tienen dentro de la geografía. Y también podemos ver que la follajería representa un paisaje netamente de la zona selvática. Hay una influencia muy grande de toda esta zona del Antisuyo en la obra de Diego Quispetito, lo cual también manifiesta que Diego Quispetito debió conocer estas zonas, porque al no tener las ventajas tecnológicas que nosotros tenemos, estos dibujos o estos diseños llegaban a los artistas por un acto presencial de ellos mismos o por dibujos o grabados. Esto determina esencialmente que toda esta obra se encuentra llena también de elementos representativos de la historia de la religión, pero también de elementos muy arraigados de nuestra zona. Un dato importante para tener en cuenta es que en la serie de San Juan Bautista de Diego Quispetito, que se encuentra en la iglesia de San Sebastián, en el medio luneto, donde está la representación de la prédica de San Juan, es el único donde podemos encontrar la firma de Diego Quispetito puesta en la policromía, en donde podemos leer Diego Quispe pintó, que da una clara información de la autoría de estos lienzos por el artista. Otro de los lienzos donde podemos encontrar la representación gráfica de la firma de Diego Quispetito, en la cual especifica la fecha de producción de la obra, es en uno de los cuadros de la serie del Martirio de San Sebastián. Obras que a la fecha son restauradas por especialistas de la Dirección Regional de Cultura Cusco en toda su integridad, dentro del proyecto de restauración y puesta en valor del Templo de San Sebastián. Estamos abocándonos en varias tipologías que conforma el Templo de San Sebastián. Las pinturas de caballete, las esculturas policromadas, los marcos dorados, tenemos el mobiliario y esculturas también, ¿no? Hasta el presente mes de junio ya se han intervenido 23 pinturas de caballete, 22 esculturas policromadas, 3 retablos y 33 marcos dorados. Con un presupuesto de 1.700.000 que tenemos, se ha ejecutado ya algo de 450.000 soles. Fue durante este trabajo de restauración que el personal halló una importante pintura en el altar del patrón de San Sebastián, una joya artística según los especialistas en restauración. Esta pintura sobre tabla fue desmontada del retablo de San Sebastián. Se encontró en un estado crítico de conservación, ¿no? Lo primero que hicimos fue estabilizar la madera. Presentaba repintes en toda la parte perimetral. No solo se observaba lo que es San Sebastián. Por lo tanto, decidimos hacer una cala de exploración, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido liberando mecánicamente. Al terminar la liberación de todo el repinte, pues hemos encontrado todo lo que ustedes pueden ver en la parte inferior y superior. Por el paso del tiempo, presentaba grietas. Entonces, hemos desmontado uno por uno porque presentaban clavos. Entonces hemos desmontado los clavos y en vez de poner clavos hemos puesto tarugos. Y las grietas fueron restituidas con piezas de madera cedro. Entonces, una vez hecho eso, se ha procedido lo que es el entizado y hasta ahí vendría a ser lo que es el proceso de conservación. Ahora estamos en el proceso de restauración, que viene a ser lo que es la reintegración de color. Se ha encontrado aparentemente una joyita de obra de arte. Es una pequeña tabla que nos dice
el sincretismo religioso. La particularidad que tiene esta pequeña tabla es la inclusión de personajes nativos amazónicos, donde están con el afán de asaetearlo a la imagen. Entonces, ese sincretismo religioso es importantísimo y ahí podemos decir que ha habido la persistencia todavía en esa época del indígena ante la imposición de lo extranjero. Restauración y puesta en valor integral que será concluida en agosto del presente año. Así lo anunció el titular de la entidad cultural, antropólogo David Ugarte Vega Centeno, en la visita que realizó el pasado lunes 17 junto al presidente del Gobierno Regional del Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito. Visita que fue dirigida por el residente de obra arquitecto Américo Carrillo, quien informó que la intervención del componente arquitectónico registra un avance del 90%, habiéndose intervenido los cimientos, muros y la cobertura del templo, faltando concluir aspectos complementarios de la infraestructura. A su turno, el subdirector del Centro de Restauración de la entidad cultural, Henry Samanés, informó sobre el avance del componente de restauración de obras de arte. Restauración que cuenta con un presupuesto aproximado de 5,5 millones de nuevos soles, monto que incluye la restauración y puesta en valor de las ingentes obras de arte atribuidas a Diego Quispetito, que hacen de San Sebastián una joya arquitectónica y artística. El Templo de San Sebastián es único en su género porque prácticamente presenta todo el valor patrimonial, lo que significa Diego Quispetito en sus 4 colecciones que tiene y alberga este templo. Magníficas obras que hacen hoy de la pintura cusqueña una de las más elogiadas, admiradas y estudiadas en el mundo entero, considerada como el primer centro histórico organizado del Nuevo Mundo, testimonio visible dejado por destacados artistas que supieron plasmar con maestría nuestra cultura andina.